Hoy en Lengua Larga. Envuelto en una cobija azul con barbitas, de esas que tienen barbitas en los dos extremos, que me hacían cosquillas en las mejillas y en los párpados, escuché el mejor despertador que puede haber. Un crujido constante acompañado de pequeñas explosiones junto a un aroma penetrante que terminó de levantar mis neuronas que aún seguían dormidas. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. ¿Y qué mejor? Aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Los saluda de este lado un Lengua Larga más que aceptado y muy contento de sus mensajes y de sus comentarios. Y empiezo rápidamente. Desde Canadá, Gonzo Durazo dice: qué bonita y sencilla reflexión acerca del poder de la retroalimentación, de lo que hablamos en el podcast anterior a este, ¿sí? En el episodio número 47. Una forma de sacar la mejor versión de nosotros mismos y sobre todo la importancia de buscar mentores en nuestras carreras. Escúchenlo y aprecien si tienen algún mentor en sus carreras. Tu podcast es un baño de raíces de pueblo. Soy de pueblo y oírte cada semana me acerca tanto a mi propia cultura como no lo hacen muchos. Sobra decirlo que me dan unos antojos como no lo hacen. Me encantó el de la machaca del candidato y muy acertado que hay que hidratarla porque en muchas casas siguen sin hacerlo. Enhorabuena, saludos desde Canadá, Gonzo Durazo. Muchas gracias, Gonzo. Nos encanta escuchar el podcast a mi esposo y a mí. Yo le aviso cuando ya salió y lo sorprendo diciéndole, ya lo escuché. Este mensaje llegó y me pidieron que no dijera quién era, entonces no lo voy a decir, pero la persona que lo mandó lo va a escuchar y eso es muy importante también para nosotros. Nuestro favorito, el Beliz de la Coti, ha sido insuperable. Saludos de Carolina y Manuel, dos lenguas largas. Hasta Hermosillo, saludos. Bueno, aquí Hermosillo, donde estamos grabando y transmitiendo el podcast. Wow y más wow, dice Angélica Gutiérrez de Baja California. Muchas gracias, nunca lo había escuchado y vuelvo y reitero, tienen una serie de cebollazos, no es este podcast para echar cebollazos, entonces me voy a omitir los cebollazos. Me gusta mucho tu forma de cocinar y siempre terminaba viendo tus videos, pues sentía que cocinas como yo, con mucho amor por la comida y tu manera de probar y saborear hace la diferencia. Así soy yo, me encanta lo que preparo y no soy ni cocinera ni chef, simplemente una persona que le gusta cocinar. Iniciar el día escuchándote es lo mejor. Muchas gracias, hasta Baja California, Angélica Gutiérrez. Y por último, Carla Vega. Chef, ¿cómo me reí con el podcast del pavo al mojo de ajo? Creo que fue como está entre los primeros 20, creo, ese podcast. No recuerdo así todos los números con tema, ¿no? No había escuchado algunos episodios anteriores y me ando poniendo al corriente con todos. Me he reído, pero con este solté la carcajada. Ojalá se hagan 2 o 3 a la semana, ya que no es suficiente uno a la semana. Ja, 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 pone, sí, yo también digo ja, 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 y Felipe va a decir ma, ja, 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 y Daniel va a decir ma, ja, 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 que son los que están detrás aquí de escena. Ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Envuelto con una cobija de esas azules, de barbitas, que son unas cobijas así medio roñosas, ¿no? Como que comprimen los restos de tela, seguramente ustedes los han visto, y si no las han visto se las voy a describir, porque es muy importante en nuestra cultura mexicana y sonorense el uso de esas cobijas en ciertas clases, ¿no? O sea, pues la clase alta tiene calefacción. Quienes usábamos esas cobijas dormíamos en catre generalmente, o en cama con colchón sin resorte. Entonces, esas cobijas son como que agrupan así todos los hilos, pedazos de tela, los muelen con una licuadora y luego los aplanan como la madera prensada, la madera de acerrín prensado. Así son esas cobijas. Y en los extremos tienen unas barbitas que parecen rastas, ¿sí? Y son del mismo color. La cobija que yo tenía en el pueblo, que todavía existe y todavía la uso cuando voy al pueblo, es azul, con unas franjas así, azul más fuerte, y unas barbitas que cuando uno se movía, las barbitas le rozaban la mejilla, le rozaban los ojos y así como que a veces hasta te sacaban un estornudo. Envuelto en esa cobija, ¿sí? Mientras las barbitas estaban rozándome las mejillas, empecé a escuchar un crujido constante. Imagínense, cierren los ojos, dormidos,
le están rozando las barbitas en la cara y de repente empiezan a escuchar y se empieza a mover así el sonido y más fuerte y cada vez más fuerte. Y luego empiezan a surgir unas explosiones donde empiezan a explotar y yo dije, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y las barbitas como que me despertaban y el sonido también. Y de repente, el aroma. El aroma, dije, hoy vamos a tener el desayuno perfecto. Y en ese momento, las neuronas así como que despierten, las dos neuronas que ya habían despertado, las únicas dos que estaban escuchando todo ese sonido, empezaron, despierten, 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 hoy vamos a desayunar lo que tanto nos gusta. Y me levanté de la cama, ¿sí? Aventé la cobija y enredado aún en la sábana que estaba abajo, busqué los guaraches, hacía frío, obviamente, usaba una cobija. Busqué los guaraches que estaban debajo del catre y salí presuroso del cuarto. Crucé el pasillo rumbo al baño y vi que mi mamá, así vi de reojo, salía en mi casa, sales de mi cuarto, está el comedor y luego está el baño, ¿no? Entonces tenía que cruzar el comedor y al fondo del comedor está la puerta de la cocina. Entonces, de reojo, es que en la casa había una regla, no podía uno cruzar a la cocina o a ninguna parte de la casa cuando recién se levantaba, si no es que ya estabas con los dientes lavados. Entonces, tenía que ir a lavarme los dientes, pero hice un alto en el comedor, volteé y mi mamá estaba quitándole la piel a unos chiles verdes. Chiles verdes, paréntesis, es el chile Anaheim, es como el chilaca, pero el chilaca es amarillo, amarilloso, es amarillento, este es verde, ¿sí? Y es un tipo de chile que no hay casi en muchas partes de la República, en México, ni en muchas partes del mundo. Sería como el poblano, pero más largo, con menos intensidad de sabor, más picor y un aroma más fresco, limonoso. Así es como lo concibo. A esos chiles mi mamá le estaba quitando la cascarita, mientras otros seguían en un asador, ¿sí? Ese asador tiene una particularidad que a mí me llenaba de emoción de niño. Es un asador giratorio, ¿sí? Y encima de ese asador había otros chiles que aún estaban tatemándose y es lo que yo escuchaba aún dormido envuelto en la cobija, ¿sí? Los chiles, cuando se están asando, a eso me refiero con tatemando, empiezan a formarse burbujas en la piel, ¿sí? Que a causa del mismo vapor que se genera al interior del chile por el calor y empiezan a reventarse y empieza a crujir. Y eso es lo que yo escuchaba desde el catre envuelto en la cobija azul. Entonces, la parrilla, levanten la mano desde su casa, y véanse ustedes mismos porque yo no puedo ver quién levantó la mano, pero levanten la mano quién ha tenido esa joya de la cocina, que es una parrilla giratoria. La venden en Coppel, búsquenla en coppel.com, no es comercial a Coppel, pero es el único lugar donde la van a encontrar. Yo ya hice scouting, no hay en otro lugar de México, así conocido, pues, ¿no? Porque a lo mejor está en algún mercado recóndito del país. Lugar conocido donde encuentran esa parrilla, Coppel, coppel.com.mx. Es una parrilla redonda de aluminio que es alta, de tal forma que es como una cacerolita, pues, ¿no? En el centro esa parrilla está hueca, porque ahí es donde se pone para que el fogón de la estufa quede exactamente, ¿no? Debajo de ese hueco. Y en ese hueco hay un arito que tiene un travesaño y encima de ese travesaño una punta y encima de esa punta una rueda con unos hoyos que con el movimiento del fuego hace que la rueda gire y esparza el calor encima de la parrilla. Si ustedes tuvieron esa parrilla, van a entender el sentimentalismo que implica hacer algo sobre la estufa en esa parrilla. Por eso es que le echo tanto a la freidora de aire, pues. O sea, por eso es que no cabe en mi cabeza generacional la freidora de aire. Porque yo sigo prefiriendo esa parrilla. Pero bueno. Y luego, en el baño, cuando me estaba lavando los dientes, empecé a escuchar que jalaban ajo, ¿sí? Afuera de la casa, saliendo al patio, en la puerta a mano izquierda, siempre hay una ristra de ajo. ¿Qué es una ristra de ajo? Es ajo, todavía con sus hojas, con su tallo, porque el ajo tiene tallo como la cebolla, que están trenzadas, ¿sí? Entonces hacen como una tira de ajos y van trenzando las partes de las hojas del ajo, de tal forma que el ajo queda así como acomodado, pegado a una trenza, ¿no? Explico todo esto porque hay gente que quizá nunca la ha visto, gente que ya compra el ajo pelado o gente que compra el ajo ya picado en aceite, etcétera, y es padre saber
cómo es la usanza. Bueno, por lo menos a mí me interesa ver cómo se usa hacer tal cosa en otra parte del mundo. Entonces dije, hay ajo, sí va a haber el desayuno perfecto. Ajo, chile verde. Salí corriendo del baño, después lame los dientes, me puse el uniforme, un pantalón guinda. El uniforme de la primaria yo estaba en la primaria. Era pantalón guinda, zapatos negros, ortopédicos. Sí, fui muy defectuoso desde que nací. Ya les platiqué que tuve epilepsia, también usé zapato ortopédico. No me quejo de nada de eso, pero mis papás, pues, pobrecitos, sí sufrieron bastante. Entonces me puse los zapatos ortopédicos y corrí ahora sí a la cocina. Ya peinaditos, dientes lavados. Cerca de la estufa, en la barra de azulejos amarillos que había en la cocina, había un contenedor pequeño, como un jarrito así de barro, y tenía sal. Entonces, lo primero que vi cuando entré a la cocina fue que mamá metió la mano en el contenedor de sal y lo echó sobre la tabla de picar. Y dije, híjoles, sí vamos a tener el desayuno perfecto. Cada quien, según nuestra época de vida, nuestro momento de vida, hemos tenido un desayuno perfecto que va cambiando, ¿sí? El desayuno que fue perfecto para nosotros a los 9 años, ahorita quizá no lo es, ¿sí? Tenemos rachas, los seres humanos somos de costumbres y quizá ahorita usted que nos está escuchando tiene como desayuno perfecto los huevos con chorizo, ¿no? Y quizá hace 2 años fueron los chilaquiles. O quizá por días tiene desayunos perfectos. Los domingos come hot cakes y entre semanas se desayuno siempre un licuado. Pero en esa época de mi vida, el desayuno perfecto era ese, que se acompañaba con lo que estaba en el siguiente fogón de la estufa. En el siguiente fogón de la estufa había un comal y ese comal tenía unas tortillas grandes de maíz. En mi casa siempre les he dicho, se ha privilegiado la comida y por ese motivo, ¿sí? Mi mamá siempre invertía mucho de sus fuerzas en hacer tortillas todas las mañanas, de lunes a domingo, para servirnosla recién hechas y calientitas, tortillas de maíz, grandes, ¿sí? Como de 25 centímetros de diámetro, que cuando ya les da la vuelta en el comal se hinchan, esa tapita que se genera entre una capa y otra se levanta y luego se le unta mantequilla, se vuelve a cerrar la tapita y con eso se come los chile verdes con queso. Mi desayuno perfecto a los 8 o 9 años, es el cálculo más o menos que tengo de ese momento de mi vida, era el chile verde con queso. ¿Qué implicaba hacer chile verde con queso? Tatemar chile verde, machacar ajo, ¿sí? Er- er, Revolverlo con los chiles verdes y la misma piedra que impregnara el ajo con los chiles verdes, un puñado de sal y acompañado de tortillas grandes de maíz con mantequilla. Después de salivar, retomo el tema. Y era un gozo tan grande que era inexplicable para muchos de mis compañeros en la primaria. Porque cuando llegaba, obviamente, todo el mundo sabía que había desayunado eso. Era un tufo a ajo tremendo, pues, ¿no? Entonces, me acuerdo que me decía la Silviona, le decían, pero es la Silvia, que tanto quiero. Me decía, ¿desayunaste ajo? Sí, chile verde. No sé cómo te gusta eso. Yo tampoco lo entiendo. Creo que era el único de los 32 alumnos de mi salón que me gustaba el ajo con chile verde. Porque aparte, sabía, no había vampiros en la casa y no había posibilidad de que hubiera un vampiro en la casa con tanto ajo que usábamos. Y en el desayuno, pues generalmente uno no usa tanto ajo. Pero bueno, sí les voy a dar esa receta, pero antes de la receta hay otro dato muy importante que quiero compartirles. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La, la, 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 la! La hora del desayuno en mi casa siempre fue obligatoria, ¿sí? Y generalmente mi mamá trataba de darnos cosas que nos gustaran. Es decir, la hora en la que más se nos consentía era la hora del desayuno. Porque según mis papás, y no nada más según mis papás, según la ciencia médica y los nutriólogos, es el momento más importante del día. Y ahí era cuando nos hacían la sopita de tortilla con huevo, la tortillita con huevo, la torta de huevo así con cilantro y cebolla picada, o nos hacían el chile verde con queso. De tal manera que mamá se aseguraba todos los días de que saliéramos de casa desayunados. En México, solamente 8 de cada 10 niños desayunan, ¿sí? Hay 2 niños, y dirán ustedes, ay, no, pues que la mayoría sí desayuna. No, no, no.
8 niños de cada 10 desayunan. 2 no desayunan. Esos 2 niños que no desayunaron no tienen la capacidad después de procesar información, de ser eficientes en el aprendizaje y generalmente terminan convirtiéndose en otra cosa que no es necesariamente un profesionista, ¿sí? Para que un niño se desarrolle necesita desayuno. Si usted es una mamá y está escuchando, póngale tantito así como energía en la mañana y levántese un poquito temprano, porque quizá del desayuno, y se va a oír esto muy drástico, quizá del desayuno depende que su hijo no termine siendo un asesino o un narcotraficante. Y no lo digo esto así como a bote pronto, lo digo porque esto está basado en estudios que ha hecho los bancos de alimentos a nivel mundial, ¿sí? Los niños la mayoría, los niños que de adultos son profesionistas exitosos, la mayoría desayunaron en sus primeros 7 años de vida. Y es por eso que es tan importante. Ahora, a la hora del desayuno, se deben de comer o debemos de comernos la cuarta parte de las calorías que necesitamos para vivir. Hagan de cuenta que para vivir necesitamos un número de calorías. Las calorías es la energía, ¿sí? Así es como un carro necesita 15 litros de gasolina para llenar el tanque. Nosotros, dependiendo cada quien su cuerpo, su estructura, necesita 20 calorías en lugar de litros, como la gasolina. 20 calorías, tú pones un número así, ahí se va, para sobrevivir en el día. Entonces, en la mañana, ¿sí? Necesitamos 5 de esas 20 para poder tener un día sano y productivo. Imagínense si no desayunamos, ya no hay manera de que recuperemos esos 5 puntos. O sea, ya no hay manera. Y lo peor de todo es que el cuerpo, yo todavía no entiendo eso, no me voy a meter, pero lo voy a mencionar, el desayuno, el ayuno intermitente y que fui que vino y que... Yo soy de la idea de que uno debe de comer balanceado y las veces que el cuerpo necesita durante el día, ¿sí? Y esa es la clave, balanceado y rico, ¿sí? Si no desayunas, ahora, punto muy importante, desayuno es igual a comida no más allá de 1 hora posterior a que te levantaste. Si se levantan a las 7 y desayunan a las 10, ya ayunaron. Si se levantan a las 8 y desayunaron a las 11, requete ayunaron. Si se levantan a las 7 de la mañana, tendrían que desayunar de entre 7 y 8 de la mañana, para que todo esto que acabo de decir sea válido. Obviamente quienes hacemos ejercicio o hacen ejercicio y a lo mejor tomamos primero una fruta y ya tenemos así como una estructura hecha por un nutriólogo o un nutricionista, pues es válido. Pero de lo contrario, la regla es esta. ¿Qué debe incluir un desayuno? Carbohidratos, pan, cereales que nos den energía, lácteos, leche, quesos, yogures, etcétera. Frutas que nos proporcionen vitaminas, minerales, agua, las frutas proporcionan agua, y proteína. Los maravillosos, benditos, sagrados y jamás inigualados huevos. Jamones, puede haber pollo, carne, el chorizo es de carne, etcétera. Échale queso. Lengua larga, la, 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 la. Y antes de darles la receta del chile verde con queso, que es muy, muy sencilla, les quiero pasar unos datos muy interesantes de los desayunos más famosos del mundo. Les voy a mencionar los 5 desayunos más famosos del mundo, enumerados de atrás para adelante. O sea, en la posición número 5, el desayuno más famoso del mundo. Yo hubiera pensado que ese era el número 1, es el omelette. El omelette, cuyo origen es francés, ocupa el 5º lugar en los desayunos, que es una tortilla de huevo, generalmente rellena o no. El omelette no necesariamente tiene que estar relleno, ¿eh? Puede estar nada más enrollado. O puede tener el relleno o los ingredientes de relleno dentro del mismo huevo. En el lugar número 4 están los huevos rancheros mexicanos. Ese es según un estudio que hizo Nestlé. Los huevos rancheros mexicanos ocupan el 4º lugar. Huevos rancheros, chile, tomate, cebolla, huevo, grasa para guisarlos y listo. En el 3er lugar están los huevos argentinos que se llaman revuelto de gramajo, que es papa, huevo y jamón,
así revuelto, ¿sí? Como huevos revueltos con papa y jamón, pero ellos le dicen revueltos de gramajo. En la posición número 2, ya vamos acercándonos al primer lugar. Segundo lugar de los desayunos más famosos del mundo, la arepa de huevo. Que vendría siendo como una gordita mexicana, o sea, de las gorditas de maíz que se rellenan así. Pero en lugar de hacerlo con maíz crudo, harina de maíz crudo, la arepa se hace con harina de maíz cocido. Y el primer lugar, que de hecho es mi preparación favorita de huevos, y no la como siempre, cuando decido cuándo comerla para tener como esa necesidad de disfrutarla, porque ya ven que si uno come lo mismo o lo come casi siempre, pues no lo disfruta tanto, ¿no? Es como la barbacoa, como el pavo, que cuando llega Navidad, llega la hora del pavo, o de la capirotada en Semana Santa, uno está ansioso. Entonces trato de guardarme esa ansiedad y ese gusto y esa alegría por los huevos benedictinos. Los huevos benedictinos ocupan el primer lugar entre los desayunos más famosos del mundo y son originarios de Estados Unidos. ¿Qué son los huevos benedictinos? Es un huevo pochado, ponen a hervir agua, le echan vinagre para que se cree una película que proteja el huevo, avientan un huevo sin cáscara, pero mientras el agua está girando, para que el huevo se envuelva mediante la cocción y los giros del agua y quede como un huevito así irregular, pero adentro la yema está cruda. La ponen sobre un panecito y encima le ponen más huevo en una salsa que se llama holandesa, que es yema de huevo batida con mantequilla y otras cosas. Le ponen a veces pimentón, paprika, etc. Ahora sí, va la receta. La receta de mi mamá, que lleva solamente 4 ingredientes, es así. Por cada 3 chiles verdes van a ocupar un diente de ajo, ¿sí? Un diente de ajo, como diría mi mamá, ni muy grande ni muy chico, medianón. El ajo lo van a pelar, el diente de ajo, lo van a machacar. Eso es muy importante. Y lo pueden machacar. Búsquense una piedra volcánica, que son generalmente las que dejan menos restos de tierrita, que son las que usan para los molcajetes, morteros, etc. O una piedra de río, ¿sí? Y van a machacar sobre una tabla de picar el ajo. Los chiles verdes los van a asar sobre la estufa, no en la freidora de aire, no les va a salir si están en la freidora de aire porque tienen que tener el toque ahumado. Una freidora de aire no da el toque ahumado de un asado en la estufa. Punto. Luego los pelan, le quitan la cáscara, le quitan el pendúculo, que es donde cuelga el chile, es la chicata, le quitan las semillas, lo trocean así con el cuchillo y lo ponen encima del ajo machacado con sal. Y como les dije, por cada diente de ajo son 3 chiles verdes asados. Pelas el ajo, lo machacas y encima pones el chile verde que ya lo pelaste, le quitaste la parte de arriba, el pendúculo, que es donde cuelga, le quitaste las semillas, lo picaste así groseramente con el cuchillo, lo pones encima del ajo machacado. Si son 6 chiles verdes, pues son 2 dientes de ajo, va a ser como una camita así de puré de ajo. Y encima de ese ajo el chile verde y encima del chile verde sal al gusto. De tal forma que al momento de machacar, la sal va a hacer fricción entre la piedra, el ajo y el chile verde y se va a impregnar todo de sabor. El chile verde va a quedar impregnado del ajo, saladito. Y esto lo van a poner, bueno, se va a quedar en la tabla, de hecho. Al momento de servirse, se sirve en la tabla de picar donde se hizo el platillo. Y encima se le pone queso fresco. El queso fresco va a variar dependiendo de la región. Y de hecho tiene otros nombres a veces. Aquí en Sonora le decimos así, queso fresco o queso regional, que es como parecido al panela, pero tiene un sabor acidito, tiene más suero. Y le van a poner encima de esta pastita de chile verde. No queda tanto como pasta, queda así como una salsa tatemada, pues. Así rústico. Y lo pone en una tabla y queda así como esparcido en la tabla. Yo, porque era medio cuadrado y curioso, le hacía a los lados con un cuchillo para que quedara el cuadrito en medio del ajo con chile verde. Le ponía el queso. Y luego, con la tortilla grande de maíz. Si no saben cómo hacerla, en mis historias destacadas de Instagram viene el proceso en historias de cómo hacer una tortilla grande de maíz con harina de maíz. Agarran un pedazo de la tortilla, la ponen sobre la tabla con todo este merjurje, agarran así un bocado, se van a embarrar todos los dedos con sabor a ajo y aroma a ajo, lo meten a la boca, se chupan los dedos. Es una cosa deliciosa. Y ese fue mi desayuno perfecto por muchos años. Nos escuchamos en la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club!
Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!